A veces, las películas y cuentos de terror no son solo eso. En muchas ocasiones, el terror traspasa esa dimensión y se nos aparece como intruso en la realidad. Si conoces a alguien que haya tenido experiencias paranormales, es mejor creerle. Es muy probable que no esté mintiendo, pues el terror vive entre nosotros, solo que se esconde muy bien y aparece cuando menos te lo esperas, ya sea en tus sueños o en tu realidad, pero está ahí, observándote. Bienvenidos una vez más a Historias con Frank. En esta ocasión les contaré sobre el monstruo Babadook, el monstruo que todos llevamos dentro. Oh, me he pasado. Tranquilos, ustedes no tienen ningún monstruo. ¿O sí? Imagínate leer un libro, una historia de terror, y de pronto que ese monstruo tenebroso se haga presente en tu realidad. Debe ser terrible, ¿no? Y que le cuentes a tus familiares y nadie te crea. Que cada día sientas que te está consumiendo, haciendo que te vuelvas agresivo y pierdas el control de tu conducta. Así es como se apareció Babadook en la vida de Samuel y su madre, Amelia. Cuando Amelia estaba por dar a luz a su hijo Samuel, ocurrió algo terrible. Su esposo Oscar falleció en un accidente. Tras esa tragedia, la vida de Amelia no fue la misma. Crió a Samuel sola y a veces sintió cierto odio, creyendo que su hijo era culpable de la muerte de su esposo. Cuando Samuel estaba por cumplir 6 años, el pobre niño comenzó a tener pesadillas con un monstruo. Cada vez eran más intensas y frecuentes, lo que lo llevó a sentir la necesidad de crear armas para enfrentar a ese monstruo. En la escuela comenzó a tener problemas de conducta, por lo que le recomendaron separarlo de los demás niños. Por otro lado, las amistades de Amelia empezaron a notar que últimamente estaba muy distraída. Al llegar a casa tras un largo día, Samuel y Amelia, antes de dormir, leyeron un libro llamado Mr. Babadook. Este libro contaba la historia de un monstruo sobrenatural del que nadie podía deshacerse una vez que descubría su existencia. Después de escuchar el relato, Samuel quedó convencido de que Babadook era el monstruo que los echaba a él y a su madre. Se decía que Babadook perseguía a quien leía su poema y se escondía dentro de un libro que misteriosamente aparecía en casas al azar. A medida que su presa se asustaba, Babadook se volvía más monstruoso. Al terminar el libro, sintieron el ambiente muy tenso. Samuel le dijo a su madre que Babadook estaba en su habitación, pero ella no le creyó. Pasaron los días y Samuel comenzó a mostrar una conducta cada vez más extraña y agresiva. Amelia ya no sabía cómo lidiar con eso y también empezaron a sucederle cosas extrañas, como encontrar vidrios en la comida y que las luces de la casa se prendieran y apagaran. De pronto escuchó un ruido muy fuerte y corrió hacia la habitación de Samuel, donde encontró el armario en el suelo y a su hijo muy asustado debajo de la cama. La presencia de Babadook comenzaba a hacerse evidente, por lo que Amelia decidió destruir el libro y tirarlo. Samuel comenzó a tener ataques de epilepsia que eran provocados por el poder de Babadook, quien cada día tenía más control sobre el pobre niño. Dormir se convirtió en una tarea muy difícil para Samuel y Amelia, y todo se estaba volviendo un completo caos. Además, el libro que Amelia había destruido y tirado reapareció en la entrada de su casa, completamente reparado, pero con un poema adicional. Este poema le decía a Amelia que cuanto más lo resistiera, más la perseguiría, y estaba ilustrado con imágenes de ella estrangulando a Samuel. Después de esto, Amelia quemó el libro en la parrilla de su patio. Babadook estaba llevando a Amelia al borde de la locura. A medida que ocurrían más eventos y visiones inexplicables, Amelia estaba siendo poseída por Babadook. Con cada página que pasaba, el terror se adentraba más en su hogar, susurraba en sus sueños y corrompía su cordura. Las paredes crujían con susurros inquietantes y las sombras cobraban vida propia. La presencia de Babadook se hacía cada vez más real. Amelia tuvo una visión con su difunto esposo, quien le dijo que regresaría si le entregaba al niño. Luego, Babadook se rebeló ante ella y la poseyó. El monstruo se apoderó de la mente de Amelia.
y la obligó a matar a su perro, cumpliendo su profecía. Luego, fue por su hijo para matarla, pero Samuel logró atraparla y atarla. Terminó vomitando un líquido negro que resultó ser la esencia de Babadook. Una fuerza invisible empujó a Samuel de Amelia a través del dormitorio, donde el monstruo se encontraba fundido en las sombras. Amelia enfrentó a Babadook diciéndole que estaba entrando en su casa sin permiso y que si volvía a tocar a su hijo, lo mataría. Babadook luego se derrumbó frente a ella, revelando que no era más que un sombrero y un abrigo largo. El monstruo colapsó y su espíritu se retiró hacia el sótano. Después de esta experiencia, Amelia comprendió las actitudes de Samuel y luego celebró su cumpleaños. Se dice que el Babadook llegó a nuestro mundo observando a los humanos y sus sentimientos, acciones, comportamientos, temores, miedos, debilidades, creencias. El Babadook quedó corrompido por la violencia y la crueldad de los humanos, tomándose oscuro y malévolo. Su poder se hizo más intenso y sus intenciones hacia los humanos se volvieron agresivas y atroces, alimentándose de la tristeza, la brutalidad y la ira. Es por eso que llegó a la vida del escritor Thomas Wilson, quien sufrió una grave pérdida personal. Su madre murió en un accidente. Tras ese terrible suceso, cayó en la tristeza y comenzaron a suceder cosas muy extrañas en su casa, como ruidos extraños y golpeteos en las puertas. Cada rincón de su hogar se volvía aterrador y amenazante, y las visiones y alucinaciones eran cada vez más fuertes. Thomas contaba que veía un terrible monstruo que se escondía en las sombras, pero nadie le creía y se alejaron de él. Un día, Thomas asesinó a su esposa e hijo, y Babadook se apoderó completamente de él. Cansado de sufrir, escribió un libro describiendo a Babadook y colocó frases e imágenes clave para plasmar su maldad en él. De esta manera, logró transferir la maldición al libro y creó varias copias que entregó a diferentes familias al azar. Babadook se alimentó de la tristeza y la ira, poseyendo a los miembros de esas familias y cumpliendo sus insidiosas intenciones. Por esa razón, llegó a las manos de Amelia y Samuel. Y ya sabemos lo que sucedió después. Conociendo mejor la historia de el Babadook, no es aconsejable enfrentarlo. Recuerden que no sabemos si se encuentra en nuestra habitación, observándonos mientras dormimos. Si desean más historias como estas, den like, suscríbanse y activen la campana y dejen un comentario. Y nunca olviden, cuando niega su existencia, es cuando se hace más poderoso. Nos vemos en la próxima dimensión.